Vamos a tratar como de entender los conceptos que se manejan con eso, como con todo este mundo de los servicios, y de pronto eso les dará a ustedes como una idea más concreta de lo que es. Entonces, primero, las estructuras normales de desarrollo tienen estas interfaces. Arrancamos con un cliente o servidor. Aquí el servidor y aquí tenemos el cliente. Ambos lo que hacen es que se transmiten datos. Yo transmito acá y yo devuelvo acá. Correcto. Siempre estamos transmitiendo datos. Entonces, entre esos dos, dependiendo de la topología de red o dependiendo de la estructura, normalmente hay un intermediario. En este caso, hasta ahora, el intermediario que tenemos acá es lo que se conoce como Internet. Yo hago la petición acá a un servidor y de acuerdo a la estructura que maneja el Internet, me permite consumir información, me expone la información y yo puedo hacer operaciones. Por ejemplo, una aplicación cliente servidor Internet es como la que nosotros hemos hecho hasta ahora. Cuando entramos a la estructura que tenemos actual, esto de acá, que yo llego y me logueo, esto que vemos aquí en pantalla es una aplicación cliente servidor web. Hasta ahí no hay ningún problema. Estamos interactuando en el servidor y el cliente, en este caso, que es el navegador, es el que pide la solicitud hacia el servidor y el servidor nos expone la información. Entonces esto que vemos acá es una aplicación normal. Pero entonces, cuando Internet comenzó a crecer a esos niveles tan gigantescos que tenemos ahora, nos topamos que muchos servidores y muchos clientes por acá necesitaban información en común. Entonces seguía la misma filosofía de cliente-servidor y teníamos aquí el intermediario, que es Internet. Pero cuando yo necesitaba, por ejemplo, hacer alguna comunicación entre estos dos servidores y que estos dos servidores me pudieran dar información y exponérsela a un cliente, no era fácil. Si estaban en la misma red, pues no había ningún problema. Pero ¿qué pasaba si este servidor estaba en Estados Unidos y este servidor estaba en China y este servidor estaba en Sudamérica y este servidor era de un cliente, este era de otro cliente que nada que ver y este servidor de otro cliente que nada que ver? O sea, ninguno con ellos tenía nada que ver y tenían que exponer o generar una cantidad de transacciones y operaciones para ofrecérselas a este proceso, a este cliente. Por ejemplo, este cliente estaba solicitando por acá un precio de un vuelo internacional. ¿Qué tenía que hacer él para poder hacer esto? ¿Qué le tocaba hacer? Le tocaba entrar hasta antes de Internet. No se podía hacer eso, tenía que ir yo hasta una agencia de viajes y la agencia de viajes se conectaba por medio de una conexión telefónica o por medio de una VPN o algún protocolo interno y se conectaban ni siquiera desde la agencia, sino que se tenían que entrar al servidor. Entonces tenían una interfaz y ahí hacían la consulta y le decía telefónicamente o en presencial: el vuelo Medellín-Bogotá le cuesta 60.000 pesos. Entonces el cliente decía: ah, bueno, ok, sí, pero estábamos en manera presencial en la oficina de la agencia.
Cuando Internet comenzó a crecer, entonces esta gente de acá comenzamos a ver problemas. Bueno, ¿cómo hacemos para comunicarnos entre nosotros? ¿Mm? ¿Cómo hacemos para que podamos compartir información entre que yo soy este proveedor en USA, o más bien yo soy esta aerolínea, yo soy esta otra aerolínea y yo soy esta otra aerolínea, y un cliente nos está pidiendo la información en un solo lugar? Correcto. Entonces, el cliente normalmente entra a alguna plataforma, supongamos despegar.com, o entra a, sí, despegar.com. Vamos a hacer ese primer caso. Entonces el cliente busca acá, y despegar.com, ¿qué es lo que hace? Despegar.com le ofrece servicios de viajes con diferentes proveedores. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo hace Despegar para poder consultar la información de tantos proveedores sin tenerse que conectar a cada servidor y hacer una cantidad ni conectarse por VPN ni hacer unas estructuras tan complejas? Entonces es cuando aquí, entre estos dos acá, se creó aquí, en este concepto de aquí, nacieron inicialmente lo que se conoce como los web services. ¿Qué fue lo que hicieron? Son una serie de aplicaciones montadas acá, que pueden estar montadas en el mismo servidor o en cualquier otro lado. Aquí una serie de herramientas o aplicaciones que lo que hacen es que extraen la información de cada uno de estos servidores y la exponen acá, y ya cualquier usuario de acá, aplicaciones, se conectan a estos servicios, y estos servicios normalmente responden en un formato, normalmente responden en un XML, en un TXT, responden en JSON o en cualquier otro formato de acuerdo a lo que el web service provea. Entonces, ¿qué es lo que hace despegar.com? Entonces, despegar.com tiene una serie de desarrollos para conectarse a estos servicios, y dependiendo de una serie de parámetros le devuelven o no la información que ellos requieran. ¿Ok? Este concepto que vemos acá es lo que se conoce como un web service. Yo pido información y el servicio web me expone datos. Casi siempre los datos, casi siempre esos datos son de consulta. O sea, lo que se conoce en el argot del desarrollo tipo GET, solo consulta. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué permitió? Permitió que se expandiera más de lo que estaba como abierto el Internet, y ya permitió hacer interacciones, ya no solamente servicios entre estas plataformas y esto, sino que también comenzaron a aprovechar esas tecnologías y aquí hacer servicios entre los servidores. O sea, ya acá ya conectaban servicios entre estos y estos. O sea, se fue generando un ecosistema alrededor para darle mayor versatilidad. Entonces, por eso es que hoy en día, cuando uno se conecta a, por ejemplo, Alibaba, y uno pregunta por un producto, Alibaba está conectado con una cantidad de servicios con otros proveedores para saber la disponibilidad de inventarios. Cuando yo me conecto a Amazon y voy a hacer una compra de un producto, él tiene infinidad de servicios para conectarse con sus proveedores, y sus proveedores les entregan los inventarios en línea. Cuando yo estoy acá, cuando yo voy a hacer un pago por internet, lo que hacen es que existen una cantidad de servicios web que se conectan a las plataformas de pago, y esas plataformas de pago ya por otro lado se conectan y realizan la transacción. Pero hay servicios web entre el internet y la empresa que desea exponer la información,
que permite hacer transacciones de todo tipo. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues las ventajas pues son innegables. Y es que al ser unos servicios que están acá, tú no entras a toda la estructura de las compañías, sino que solamente te exponen lo que ellos desean ver. O sea, a Despegar no le interesa, o a cualquier otro proveedor, no le interesa que sus proveedores saber sus usuarios, sus roles, sus estructuras, no. Lo único que le interesa es que cuando consulte le devuelvan información. Eso es lo que se conoce como un web service y todavía se está utilizando y todavía tiene su aplicación. Los web services comenzaron a mutar porque ya dijeron, bueno, yo ya puedo consultar, pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, ya insertar o modificar alguna transacción? Más que modificar, insertar, por ejemplo, volvemos al caso de los sistemas de pagos virtuales. Entonces, ¿qué pasa si yo deseo digitar los datos de mi cuenta, ¿sí?, de mi tarjeta de crédito y hacer el pago? Entonces ya no estoy haciendo solamente una consulta GET, sino que ya entra otro concepto que es muy conocido, que se conoce como PUT, que PUT es insertar. ¿Ok? Entonces ya no estoy haciendo solamente el GET, sino que ya uso el PUT. Y hasta ahí las cosas iban bien, iban funcionando muy bien y no había ningún problema. Pero entonces Internet volvió a mutar y comenzó a utilizar un servicio que existe desde hace mucho tiempo, pero como sucede en los negocios y en las cosas, así como fue en su momento JavaScript, la gente lo había olvidado, pero lo volvió a retomar. Y es que nacieron los procesos REST, o renacieron los procesos REST. Entonces vamos a buscar acá para que entiendan. ¿Qué es REST? Entonces, REST son interfaces. Vamos a ver qué quiere decir en inglés. Representation State Transfer. Estados de transferencia representacional. Es una interfaz que permite conectar varios sistemas basados en el HTTP. Ojo con eso, HTTP, o sea que REST no se conecta con otro diferente método, sino es HTTP. Esto es muy importante porque mucha gente cree que uno puede conectar servicios, por decir algo, entre COBOL o entre Delphi o entre C. No, esto está enfocado, es para HTTP. Y permite ya hacer las operaciones como si fuera un CRUD. El GET, el POST, el PUT y el DELETE. ¿Qué es lo que ha permitido el REST? Es que por medio del protocolo HTTP yo le mando los parámetros. Y eso ¿qué permite? ¿Qué es lo que permite hacer? Lo que permite hacer con esos parámetros es realizar una operación como si fuera un CRUD. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué pues? O sea, si yo, no le veo sentido si yo tengo este CRUD. O sea, si yo tengo este CRUD que me hace todo eso, ¿yo para qué necesito un REST? Resulta que REST está diseñado, ya no es más que todo para uno, sino para que otros procesos alrededor de las aplicaciones se puedan conectar y puedan hacer operaciones sin necesidad de pasar por este sistema. Entonces, si ya de por sí los web services ya habían expandido los negocios, con los REST lo ampliaron muchísimo más, porque entonces yo puedo crear interfaces desde cualquier otra aplicación y por medio de unos protocolos de seguridad yo permito que entren a determinadas herramientas del sistema central y puedan hacer operaciones con él. Eso es lo que quiere decir REST. Entonces ya no era solamente seleccionar y realizar transacciones, sino que ya era entrar a modificar, eliminar, insertar y listar. O sea, los CRUD tradicionales. Eso quiere decir REST.
Y los web services todavía se siguen utilizando pues para hacer las operaciones de consulta. ¿Qué sucede? Que ya REST ya es más peligroso porque ya están entrando a hacer manipulaciones con el sistema. Entonces ya le tienes que colocar algunas contraseñas o algunos procesos fuertes de autenticación para que no se te vayan metiendo pues así como así a tus aplicaciones. Estas son las grandes ventajas, ¿ya? Ahora sí ya podemos tener todo eso y esta es una de las cosas más importantes y por eso es que ha crecido tanto REST y es lo siguiente. Les voy a dar un caso muy concreto. En mi empresa todo el frontend o la capa gráfica, todo el frontend está hecho en JavaScript con HTML. O sea, usamos React, utilizamos HTML5 básico, en algunas cosas todavía utilizamos jQuery, en otras Vanilla Script que es pues el JavaScript normal, en algunas cosas muy puntuales utilizamos Vue. Y aquí está la capa gráfica de nosotros, todo esto. Voy a hacer un caso puntual. Por ejemplo, esta es una de nuestras aplicaciones centrales, que por ejemplo esta primera interfaz está hecha en HTML, no tiene ni una sola línea de código de PHP, no tiene nada, todo es JS, pero internamente cuando yo voy a presionar el botón ingresar, yo me estoy conectando a mis servicios, a mis aplicaciones que están aquí montadas, que todas están enfocadas a REST o lo que también llaman microservicios o REST. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando yo me logueo, yo tengo aquí una función que se llama, aquí en estos microservicios tengo una función que se llama logueo, que lo que hace es que recibe los parámetros de usuario y clave que me viene desde cualquier otro lado, obviamente pues con unos protocolos de seguridad, con tokenización y otra cantidad de cosas. Y lo que yo hago es que si el usuario y clave es válido, yo le devuelvo en JSON una respuesta, usuario válido o usuario inválido. Estos microservicios o REST yo los tengo montados en PHP. ¿Y qué es lo que hacen estos servicios? Estos servicios lo que hacen es hacer las transacciones con la base de datos, todas las operaciones con la base de datos. Correcto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué ventaja tiene? Tiene una ventaja que aquí en la base de datos y el PHP solamente lo uso exclusivamente para hacer transacciones y la vista la tengo acá separada desde cualquier lado. ¿Qué otra ventaja tiene? Y es que esta aplicación yo la tengo montada en un servidor totalmente separado de todos mis servidores y mi capa de negociación que está en otro servidor, y por medio de conexiones HTTP hago la solicitud y me conecto y hago esto. ¿Y qué ventaja tiene? Que esta misma aplicación que estamos viendo acá, que está montada en React, funciona también para celular. O sea que usted la puede descargar y la puede instalar desde el celular. Y el celular hace peticiones a mi servidor, a las APIs que están acá, y transan con la base de datos. La base de datos, por ejemplo, en nuestro caso, que está acá, le tenemos un firewall acá en la mitad y solamente pueden transar estas dos características por medio de IP privada. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que si alguien trata de hacer una inyección de código o me trata de bloquear, esto inmediatamente lo bloquea porque solamente puedo hacer conexiones contra estos dos. O sea, que si alguien trata de encontrar el usuario y clave de la base de datos y trata de hacer una conexión fuera de acá, no lo va a dejar porque él obliga a que mi base de datos solamente pueda hablar con estas interfaces si están en la misma red mía. Pero de aquí para allá yo puedo acceder desde cualquier otro lado, que es en este caso esto que estamos viendo.
Por ejemplo, si yo quiero ver el estado de un pedido, esto que estamos viendo acá, él en este momento está haciendo una petición a una API que se llama Listar Tracking y se está trayendo todos los datos de las peticiones del servicio. ¿Ya? Y así sucesivamente todo lo que vemos acá se conecta a punta de microservicios. ¿Ok? Entonces miren que tenemos totalmente separada la estructura. Puras aplicaciones desarrolladas acá para exponer y hacer operaciones con cualquier otra interfaz que exista. Eso es microservicios, eso es REST y esos son servicios web. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos y niñas? ¿Alguna duda que tengan? De acuerdo a lo que leyeron y de acuerdo a lo que han estado estudiando y viendo los videos, ¿le fue más claro el concepto o todavía tienen algo que preguntar ahí para poder continuar? Recuerden que ya, como estamos en clase, lo que ya vimos, lo estamos volviendo a hacer porque algunos compañeros no asistieron a los otros encuentros. Entonces, en ese orden de ideas puedo continuar. Muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con ese concepto. Vamos a crear primero nuestros microservicios. O sea, vamos a crear estos servicios. Y por medio de cualquier página, vamos a inicialmente consultarlo en PHP, pero después vamos a hacer las consultas en JavaScript, vamos a ver cómo acceder a nuestros microservicios. Que van a ver que aquí van a estar montados y la BD va a estar trabajando por separado. Este concepto que estamos viendo acá de separación es lo que permite hacer aplicaciones móviles que se consideran híbridas. Híbridas es que no necesitan todo el core central de un celular. Y eso es lo que ha permitido que hayan tantas aplicaciones móviles y que hayan crecido de esa manera tan gigantesca. Es más, prácticamente también ha habido ahí una gran mutación y es que se han dado cuenta que no necesariamente uno tiene que instalar las aplicaciones en un celular. Por eso es que ha crecido tanto los desarrollos en React y los desarrollos en Angular, porque la misma interfaz que yo hago en React me puede servir para verla automáticamente en celular sin necesidad de instalarle nada. Entonces ha tenido un crecimiento gigantesco gracias a esa característica. ¿Estamos? Entonces van a ver las grandes ventajas. Y estos microservicios que estamos haciendo, inclusive, si ustedes los publican o publican esta información en un servidor, que vamos a ver si yo se las publico para que ustedes puedan hacer pruebas, también lo pueden integrar a futuro con sus aplicaciones móviles. O sea, ustedes pueden crear sus microservicios y desde las aplicaciones móviles conectarse y hacer operaciones con ellos. Eso es lo que permiten los microservicios y todo el ecosistema de los servicios REST. Entonces, no siendo más, vamos aquí a crear el microservicio que permita extraer los datos de la tabla usuarios. Correcto. Entonces, aprovechando que ya tenemos las clases, que ya tenemos la clase usuarios, dentro de la clase usuario hay un método por ahí que se llama listar, que me permite traer los datos. Ese es el que nosotros actualmente utilizamos para poder pintar esta pantalla. Pero ya no lo vamos a pintar acá, sino que simplemente le vamos a decir a un usuario, no, vea, le estoy exponiendo esta ruta para que usted pueda leerlos sin necesidad de pasar por acá. Entonces, vamos a crearnos ese primero, acá, en la raíz de nuestro proyecto. Vamos a crearnos acá un nuevo archivo. Y lo vamos a llamar, yo normalmente le antepongo qué es lo que voy a hacer con él. Entonces le digo get-usuarios.php. Y le vamos a colocar acá. Entonces, este microservicio permite
consultar los datos de usuarios y exponerlos en un formato de salida para que cualquier otro app o sistema pueda leerlo. En este caso vamos a usar JSON. JSON, o como mundialmente lo llaman JSON, es la notación de objetos para transportar con JavaScript. Eso traducido de manera coloquial, JSON es un array asociativo. O sea, JSON es esto: valor, dos puntos, nombre, valor, coma, nombre 1, valor 1. Si ustedes ven esta notación, esto es lo mismo que nosotros tener en PHP un array de esta manera: nombre igual valor, coma, nombre 2 y valor 1. Es la misma cosa. Lo que pasa es que esta notación con las llaves y todo eso es un transporte que ya quedó definido y construido para JavaScript. Y como es un formato limpio, porque realmente, a pesar que tiene esa notación, es un TXT, o sea, es un código ASCII, entonces se transporta mucho más fácil que transportarlo de otra manera. Existen otros métodos, por ejemplo el XML, pero el XML exige construirlo por medio de etiquetas. Lo tenemos que transportar así. Y miren que se parece mucho al HTML, pero ¿qué pecado tiene ese? Es muy versátil, pero miren que maneja etiquetas, o sea que si yo no termino o yo me equivoco acá, no lo transporta. Y cuando se necesitan transportar grandes volúmenes de información, ese cerrado de etiquetas es mortal, porque a uno casi siempre le olvida cerrarlo bien. Entonces, por eso es que el JSON es el más utilizado. Si utiliza TXT, pues no justifica pasarlo en TXT, porque yo le puedo definir fuera de decirle al microservicio que es un JSON, también decirle qué parámetros es lo que yo le voy a pasar. En cambio, con un TXT eso es una cadena de datos que no me da tanta versatilidad como yo espero. Entonces, para este ejercicio, lo primero es consultar la fuente de dónde sacar los usuarios. Entonces vamos a aprovechar la clase. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar la clase? Entonces recuerden, vamos a darle un include a clases y vamos a decirle usuarios.php. Entonces ya con esto cargamos la clase. Vamos a crearnos un listado que es new de usuarios y vamos a extraernos la lista de usuarios. Vamos a hacer eso y después continuamos para que lo vayamos haciendo todos paso a paso.
Me dice cuando hayan terminado hasta acá, muchachos. Muchachos, díganme cuando hayan terminado para poder continuar. Listo, Javier. Váyanme confirmando para que vayamos todos paso a paso. Recuerden, la idea es siempre devolver los datos en algo que sea leíble y que funcione para cualquiera. Javier ya terminó, listo, María Elena, muy bien. Entonces, vayan confirmando todos para que vayamos paso a paso. Lemis, listo. Ok, Julián, Sara, Alexis, Iván, ya todos terminaron. Ricardo, listo, perfecto. Muy bien. Entonces miren, cuando lo hagamos así y si lo realizamos de esa manera, si queremos antes de complicarnos y de no estar seguros que las cosas nos están funcionando, lo primero que yo siempre le recomiendo a la gente es, venga, ponga a imprimir este resultado para ver si efectivamente le está trayendo o no datos de la base de datos. Porque la gran mayoría de los soportes que uno tiene es, venga, es que esto no funciona, venga, es que esto no me está trayendo información. Entonces vamos a darle aquí un print R a lista. O sea, vamos a decirle a ver qué nos trae listar, que se supone que nos debe traer un array de arrays, porque así es como lo hemos recorrido siempre en el CRUD de usuarios. Entonces, si nos vamos para nuestra plataforma, ya aquí ya no tenemos ninguna capa gráfica, sino que son puros resultados. Nos debe arrojar esta información. Muchachos, si colocaron clases con doble S, recuerden que es una sola. Aquí me equivoqué. Nos debe arrojar una información así, que es el array de arrays, cada dato con su información. ¿Me confirman si sí les sale? Julián, no es lo mismo. No es lo mismo, Julián, porque esto ya es una interfaz para exponer información, no tiene nada que ver con lo anterior. Porque aquí estás exponiendo datos para poderlos consultar de cualquier otro lado. Entonces, si les está arrojando datos, entonces ahora sí, responder en formato JSON la petición. Cada vez que alguien entre a este archivo, le va a responder de una manera. Entonces le vamos a decir que imprima JSON encode, que esta es la manera que tiene PHP para devolver un formato JSON. Entonces, si le damos acá F5, miren ya cómo lo expone, ya lo expone en otro formato. O sea, ya lo estás poniendo en un TXT, llamémoslo así. Miren cómo cambia el formato. Ya es un formato que cualquier otra herramienta que tenga también la capacidad de leer JSON, lo va a poder entender. Entonces ahí está la segunda gran ventaja, que todas las herramientas actuales tienen esa gran capacidad de poder leer información. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo estamos seguros que esta información que estoy viendo acá
efectivamente sí la pueda leer cualquier otra herramienta, porque sí, ya vimos que con PRINR queda OK, pero este formato que nunca hemos usado, ¿cómo garantizamos que la información de, perdón, entonces existen en el mercado, en internet, otras alternativas? Ya se las voy a buscar. Si nos metemos a internet, podemos buscarnos JSON Online. Esta herramienta es un editor que nos permite ver en tiempo real si un JSON que estamos creando lo puede interpretar cualquier plataforma. Entonces, si le damos clic a él nos va a exponer una estructura acá y que cuando la podamos ver acá se va a poder ver en el formato que nosotros deseemos. Entonces, nos copiamos esto que está en JSON y lo pegamos acá. Si le damos copy, miren que él automáticamente cogió toda esta información y la organizó en un vector que tiene 3 posiciones y cada vector tiene sus datos. ¿Sí ven? Lo copiamos acá y le damos clic aquí. Y miren que él llega y lo interpreta de esa manera. O sea que lo que estamos organizando sí lo va a poder leer cualquier otra herramienta en el mercado. Pruébelo y garanticen que sí les funcione. Verifiquen que eso que acabamos de hacer funcione. Listo, muchachos. Entonces ya garantizamos que el JSON que estamos generando nos va a funcionar perfectamente. Y ya sabemos que eso cualquier herramienta lo va a poder interpretar. Es más, si ustedes tienen aplicaciones móviles dentro de sus portátiles o dentro de sus máquinas y le pueden invocar esta ruta que está en un servidor Apache, que está a modo local, les garantizo que también lo puede leer su aplicación móvil, porque para eso son estos servicios. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos un microservicio. Ese microservicio permite listar usuarios. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a leer y de dónde? Entonces ahí es donde podemos utilizar cualquier herramienta para poderlo leer. En este caso, como estamos en el curso de PHP, vamos a utilizar PHP, pero ahorita, después de la 1:30, vamos a utilizar JavaScript para que vean las diferencias. Y el JavaScript inicialmente lo vamos a trabajar con JSON. Perdón, con JSON no, con jQuery, pero también lo vamos... Maravilloso, muchachos, que les haya funcionado. Entonces, ya tenemos la data o el microservicio ya funcionando. Ya sabemos que cuando entre va a exponer esta información. Entonces ya nos despreocupamos por el microservicio. Ahora la pregunta es, listo, ya tenemos el microservicio, ¿cómo lo consultamos? O cómo un usuario lo podría consultar.
Entonces ahí es donde entra la segunda parte, que es consulta del microservicio. Inicialmente lo que vamos a hacer es que vamos a crear un microservicio que nos permita consultarlo en PHP. Pero también vamos a hacer ejercicios que lo podamos consultar con JavaScript, bien sea utilizando jQuery o JavaScript, bien sea utilizando VanillaScript, que es VanillaScript, o sea, el que se conoce como el JavaScript nativo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el primero. Ese otro que construyamos lo podemos hacer desde cualquier otro lado. Obviamente que si utilizamos PHP lo tenemos que tener dentro del servidor. Pero cuando trabajemos, por ejemplo, con JavaScript, van a ver que ese JavaScript lo podemos colocar en cualquier parte. Porque como JavaScript funciona sobre Internet, o sea, sobre cualquier navegador de Internet, ya no necesitamos que esté dentro del servidor. Porque para eso son los microservicios. Entonces nos podemos parar, bien sea en la raíz, acá, lo podemos colocar acá en la raíz o en cualquier otra carpeta o en cualquier otro lugar y vamos a crearnos un nuevo archivo. Recuerden, este primer archivo, cuando digo en cualquier lugar, pero en cualquier lugar del htdocs, porque está en PHP. Cuando lo hagamos ¿cómo es que se llama? Con esto de JavaScript, no lo necesitamos colocar. Inclusive, lo vamos a hacer desde el escritorio para que vean la diferencia. Entonces vamos a crearlo, vamos a decirle consultar, guión, y lo que yo quiero consultar, en este caso consultar usuarios. Lo abro y lo voy a colocar aquí un encabezado. Entonces consulta de microservicio, usuarios. Entonces, para este caso que usamos PHP, se puede consultar de dos maneras. Usando FileGetContent o usando curl, que son dos maneras de consultar información remota. ¿De qué va a depender la una o la otra? De cómo esté configurado el microservicio. Por ejemplo, hay microservicios que le dicen a usted: necesito que me transporte en método post, necesito que me transporte en método get, necesito un certificado de seguridad, necesito que usted genere un token. Dependiendo de esa necesidad, getContents o curl, cualquiera de los dos te cumplen la función. ¿Cuál es el más recomendado? Yo recomiendo, en la gran mayoría de los casos que yo he integrado APIs o REST o web service, yo utilizo mucho el curl. El problema es que el curl es más largo, que eso lo vamos a ver también, es mucho más largo, pero también nos puede servir como para lo que nosotros queramos aplicar. Entonces vamos a crearnos, lo primero es capturar la ruta. Entonces, ¿dónde está mi servicio? Entonces nos vamos para la pantalla donde tenemos el servicio y nos vamos a copiar la ruta que nos generó arriba en el navegador. Vamos a copiarla y la vamos a colocar aquí en una variable. Lo primero que vamos a hacer, ¿por qué? Pues porque necesitamos la fuente de datos, en donde está. Lo segundo es aplicar o almacenar en algún lado esa información. Entonces le vamos a decir FileGetContents y le decimos peso ruta. Entonces él va a esa ruta y de acuerdo a la respuesta que le hagamos acá, con este eco o de acuerdo a lo que tenga, él aquí nos va a traer esa información. Es más, si le hacemos eco pesos data directamente y si ustedes lo ejecutan y lo ponen en el navegador, díganme qué les saca.
Díganme qué les saca, muchachos. Me pueden escribir por acá por el chat. Si hacen solamente esto. ¿Qué les saca, muchachos? Yo me voy a adelantar. Si yo lo trato de hacer, miren lo que me saca. Se demora un poquito porque está tratando de conectarse. ¿Y qué me muestra? Pues el resultado en un formato. Pero si yo lo encuentro así, en este momento, si yo lo ejecuto así, no tengo manera de interpretarlo. O sea, si yo le digo que me imprima la variable correo así como está, que aquí está, no va a hacer nada, porque para él todo esto que vemos acá, todo este resultado, para Internet y en este momento para esta estructura, es simplemente un formato de TXT. Es un texto, solamente un texto, no tiene ninguna otra estructura. Entonces él no lo va a poder interpretar. Confírmeme si a todos les sale, cuando hagan esto, si a todos les sale o no esa misma información. Tenemos que estar seguros de la ruta y que todo esté claro. Eso así no lo va a interpretar jamás PHP y ni siquiera lo va a interpretar JavaScript. Cuando veamos JavaScript van a ver que le tenemos también que decir que es un transporte de JSON. Y volvemos a lo mismo. Todo va a depender como a nosotros, nuestro proveedor o nuestro generador de microservicios nos diga cómo va a sacar la información. Por eso es que yo le he dicho a todo el mundo que cuando vaya a construir un microservicio usted tiene que ser muy coherente y concreto de cómo le va a entregar los datos a cualquier otro usuario. Entonces, para poder acceder a datos en JSON, debemos decodificarlos. Decodificarlos. Entonces vamos a crear una variable llamada resultado que sea JSON decode de data. Si hacemos eso, todavía lo tenemos eso en un vector, todavía no sabemos qué es. Si yo le digo echo pesos resultado, miren lo que me va a sacar. Array to string conversion. No, no hay manera, porque ya nos está diciendo que es un vector. Ah, es un vector. Entonces le voy a decir que me haga un printr de resultado. Como ya me dijo que array to string conversion no se puede, entonces le hago un printr.
Entonces si le hago un print R y le doy aquí F5, ahora sí tiene coherencia, ya tengo un vector. Entonces si ya lo tengo, entonces ahora sí ya puedo comenzar a recorrer el vector, porque ya sé que es un print R. Entonces vamos a hacer el primero, vamos a decirle si ese vector de resultado es mayor de 0, entonces recórralo con un for each de resultado como si fuera una fila, y vamos a imprimir al menos el primer dato hasta que ya construyamos la tabla con este proceso. Entonces le vamos a decir echo, por ejemplo, el nombre. Entonces el nombre es fila de acuerdo a esto, el nombre está por acá, se llama nombre, entonces le ponemos nombre y le ponemos un BR. Vamos a hacer eso como para verificar si efectivamente estamos consultando los datos. Si lo prueban, miren lo que saca. Ya está sacando el nombre de cada uno de ellos. ¿Les funcionó? Ah, sí, también, claro. No, Germán, lo primero que vamos a hacer es validar que funcione. Ya le vamos a meter ya más contenido gráfico. Primero verifiquemos que funcione. Vamos por partes. Pregunta, ¿a todos ya les saca datos? Entonces la pregunta es, ¿cómo harían para que quede más organizado? Entonces, por ejemplo, podríamos pintar una tabla. ¿Ya? ¿Cómo pintaríamos esa tabla? Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, yo puedo hacer esto acá. Lo voy a hacer así, echo table. Y voy a cerrarlo acá. Pues si lo estoy haciendo enteramente en PHP. Aquí voy a colocar el encabezado. Y aquí voy a colocar el nombre. Y cierro el nombre. Y aquí le voy a colocar un body. Y aquí voy a cerrar el body.
Y ya como estoy dentro de un for each, pues lo que puedo hacer es esto. Voy a crearme aquí el dato y cierro la fila. Hagamos esto inicialmente para que vean cómo se ve. Muchachos, cuéntenme cómo les fue con, con esta primera parte. Les debe salir algo similar a esto. Así, ya le vamos a colocar llamadas. A primera vista no ven ningún cambio. Agréguenle, por ejemplo, el campo correo y agréguenle el campo teléfono para que vayan viendo cómo va quedando. Y ya le pueden ir organizando como si fuera una estructura de tabla. Trátenlo de hacer a ver qué le saca. Entonces vamos a hacerlo. Le voy a agregar acá el correo. Y acuérdense que si no se acuerdan de los datos, pues imprímalos aquí arriba. Si no se acuerdan. Como para que se acuerden de cuáles son los campos que pueden pintar. Entonces yo en este caso voy a pintar el campo correo, voy a pintar el campo nombre y voy a colocar el campo teléfono y celular. Teléfono y celular. Entonces, como ya sé cuáles son los campos, entonces voy a hacer aquí esto. Nombre, correo, teléfono y celular.
Entonces acá voy a colocar teléfono, y voy a imprimir celular. Y para que eso se vaya viendo un poquito mejor, le voy a agregar acá arriba que la tabla sea de al menos el 100%, y le voy a decir que esté alineada al centro. Ya voy a volver a esta pantalla, entonces miren cómo se ve. Entonces miren que ya se está viendo ya más presentable. Ok, aquí me faltó agregar el campo correo. Entonces ya aquí ya se va a ver con toda la información. Recuerden que como es un TH, los TH siempre quedan centrados en negrilla y el contenido queda al lado izquierdo. Entonces quedaría algo así. ¿Cómo les fue? Muy bien, listo. ¿Cuál es la idea? Que ya es tarea por parte de ustedes. ¿Cómo ustedes pintarían esto en Bootstrap? Ya es como ustedes lo manejen y lo pinten en Bootstrap. Listo. Ya es una tarea que queda por parte de ustedes para que puedan probar. Bueno, entonces, como faltan 10 para las 12, para no partir la clase, les propongo que ahorita que volvamos a la 1:30, vamos a trabajar, pero ya esto mismo que estamos viendo acá, pero ya lo vamos a consultar es con JavaScript, para que vean la gran diferencia. Y porque así Julián Gallo diga que es lo mismo, van a ver que es diferente.
Listo. Entonces voy a parar aquí la clase y nos vemos entonces a la 1:30. Listo, ¿les parece a todos? Bueno muchachos, entonces nos vemos ahorita. Ya me voy a desconectar. Hasta luego. Chao.